El visitante. Relato de las brujas nahuales arpías. Sin el afán de asustar a nadie o de tratar de llamar fuertemente su atención, les quiero decir que las bestias nahuales chupasangre existen y están de regreso. Las apariciones de nahuales y brujas chupaniños son verídicas y también son más que verdad. Los nahuales y brujas del rancho se cortan las piernas con un cabello de caballo, pero también hay otras brujas nahuales que se sacan los órganos, intestinos y corazón para salir a buscar niños y así poder chuparlos libremente. Solo que sus miserables restos no se pueden enfriar y para eso los meten en las cenizas tibias. Esto supuestamente lo hacen para mantener su calor. Y es cierto, al no encontrar sus piernas donde las dejaron, estas ya no pueden regresar a su estado natural. Una teoría refiere que se desangran hasta acabar solamente en un manojo de plumas con un fuerte olor a azufre. Supuestamente, por otra parte, cuando ya pasaron 24 horas y no se lograron colocar sus patas, estas se secan y quedan inservibles. Por eso esta historia que les voy a contar se asemeja mucho a una historia que pasó en el sur de la capital, en un pueblito de Tulyehualco, donde se dice que cuando las parejas de brujos o nahuales se casan, especialmente las mujeres, tienen que tomar sangre cada 24 horas para vivir en promedio jóvenes y fuertes, esto por más de 100 años. Supuestamente, antes de acabar su ciclo como nahuales, regalan sus pertenencias, animales y casas. Pero bueno, posiblemente esto es lo que se cuenta en la Ciudad de México. Buenas noches. Me acerco a este canal de horror solo para contarles una historia que me contó hace mucho tiempo mi padre, en referente a una manada de brujas y nahuales, de unas temibles bestias, esto en Tláhuac, Ciudad de México. Esto pasó hace mucho tiempo, cuando el pueblo estaba semiurbanizado, sin servicios básicos y con muy pocas casas. El rancho era muy pobre y muy pocos tenían luz eléctrica. Algunos cuantos se alumbraban con velas y lámparas de petróleo. Por eso los campesinos bajaban temprano de los sembradíos de maíz para guardar a sus animales, recoger sus cosas, encerrar a sus niños y dormirse a buena hora, porque curiosamente, al caer la noche, algo extraño pasaba en esa parte de la ciudad. Cuenta mi padre que eran visitados por unas cosas o criaturas nunca antes vistas. En ocasiones se parecían a unos perros enormes, pero otras más a unas aves que cuando volaban chillaban. Pero también se llegaron a ver mujeres muy flacas, las cuales tenían muchas plumas y caminaban de una extraña manera, apenas y se podían ver las siluetas, porque como ya les dije, no había alumbrado público y a veces la pobre luna no ayudaba de mucho. En ciertas fechas del año, cuando anochece más temprano y no hay luna llena, se pierden cosas, herramientas, costales de maíz, animales de gran tamaño. Pero lo más impresionante fue cuando mi padre dijo que en la casa de los vecinos ya se estaban perdiendo los niños. Cuenta la historia que a eso de la medianoche se escuchaba todo en silencio y a veces ni siquiera se apreciaban las estrellas. Solo eran alumbrados
por unas extrañas esferas de fuego, las cuales pasaban a media altura, pero zigzagueantes. Pero curiosamente no quemaban el pasto seco, ni tampoco a los árboles, ni siquiera a las ramas. En una ocasión, a mi padre se le hizo de noche y no alcanzó a meter todos sus animales. Para eso le pidió a su hermano que lo ayudara para encerrar al burro. Pero era inútil, este animal ya no se quería mover. Molesto, mi padre lo castigó con un látigo y aparte le pegó en su lomo con un palo. Pero el burro parecía estatua y con nada hacías que caminara. De repente, en medio del monte, se escuchó un fuerte aullido y el tronar de unos dientes, como saboreando a su presa. Y al sentir al depredador, el burro se metió al corral, todo temeroso, ya que el visitante estaba esperando a su presa. Les juro por Dios que cuando alumbró la noche vimos a una cosa parecida a un ser humano, pero con cruza de perro. En verdad, uno muy aterrador. Con miedo sacamos el machete y nos defendimos como pudimos. Al principio, la bestia venía solamente sobre el burro, pero cuando vio que traíamos un machete y que no le teníamos miedo, se perdió en medio del monte muy furioso. Dice mi padre que es en la noche cuando se aparecen los nahuales y que estas bestias son personas que se convierten en toda clase de animales, por ejemplo, en un perro negro, en un guajolote, y que para convertirse en animales, ellos, a un lado de un fogón o estufa de leña, se quitan los pies y los ponen con cuidado. Es allí que se transforman en diferentes animales y corren o vuelan a diferentes pueblos, ya sea lejanos o cercanos. Allí se posan en las láminas de las casas para chupar a las criaturas o a personas grandes. Los abuelos cuentan que cuando una bruja nahual llega, esto en la noche, clarito se ve un hilo bajando directo a la cabeza del niño o en el dedo gordo del pie de los adultos. Y supuestamente, esta bruja los chupa a través del hilo y que al otro día amanece el niño, todo morado y sin vida. Pero también dicen que antes de dormir, los padres caen en un profundo sueño para que no escuchen al nahual. Por eso dice mi padre que cuando veía a un hilo bajar allí por la lámina, lo cortabas por la mitad y así el nahual ya no podía escapar y este se quedaba allí pegado y al otro día podían saber qué persona era del pueblo. Según esto era porque cuando amanecía, se convertía la persona nuevamente en humano. Y supuestamente, en aquellos tiempos de mi padre, había muchas personas en Tláhuac, Tulyehualco, Los Olivos, San Juan Aztayopan y otros pueblitos, donde por las noches terminaban con muchos niños. Pero pues mi padre en ese tiempo era muy joven y no estaba tan lejos de la realidad. De hecho, comentaba que de arriba de los árboles bajaban unas bolas y que se iban por otros pueblos y que al parecer eran conocidos y que eran nahuales, porque ellos siempre tenían problemas con otras brujas de diferentes lados, especialmente con las de Morelos. Pero bueno, esto que les acabo de contar es real. Espero y me comprendan y no se burlen, porque sucedió en lo que ahora es la Ciudad de México y no está lejos de la realidad. Gracias. Relato. Escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Hernández Sánchez.